Buenos días, vamos a dar comienzo a la clase de hoy día viernes. Entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo durante la clase del día lunes? Vimos la respuesta de sistemas de varios grados de libertad, pero ante demanda sísmica. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir ante una demanda en la cual se está sometiendo la estructura a una demanda a nivel de la base, ¿ya? Entonces, lo que queremos ver ahora es un poco cómo hacer este análisis o cómo hacemos este análisis en diseño sísmico, ¿ya? Entonces, primero veamos un repaso de lo que vimos la clase anterior. Entonces, en la clase anterior estábamos viendo cómo la estructura responde ante esta demanda sísmica en la base, en la cual tenemos una aceleración en el suelo, ¿ya? Solamente tenemos eso y no vamos a asumir ninguna fuerza adicional o externa sobre la estructura en los otros pisos. Por lo tanto, lo único que vamos a tener son aceleraciones a nivel de cada piso debido a esta aceleración en el suelo. ¿Y cuánto vale esto? Para poder calcular cuánto es la aceleración total que tiene la estructura, vamos a usar lo que se llama el vector de influencia, ¿ya? Que es un vector, en este caso, si es solo desplazamientos horizontales que vamos a tener dentro de nuestra estructura, es decir, esta estructura solo se puede mover horizontalmente, definiendo para cada uno de estos el desplazamiento en 1, desplazamiento en 2, desplazamiento en n-1, desplazamiento en n, siendo este desplazamiento el relativo con respecto a la base, vamos a decir que el desplazamiento total o la aceleración total en cada uno de estos va a ser igual a la aceleración relativa, es decir, con respecto a la base, más la aceleración del suelo, ¿ya? Y por eso aparece este vector de influencia de puros unos, ¿ya? Después vimos al final de la clase del lunes cómo era este vector para otros casos, si es que tenemos giro, tenemos desplazamiento vertical y ya nuestra estructura no es completamente solo elementos verticales con masas acumuladas, ¿ya? En el cual podemos complejizar el problema un poco más. Entonces, al hacer esto, podíamos separar la aceleración total en la aceleración relativa más la contribución del suelo, con lo cual nos queda en el lado derecho, al pasar esta al lado derecho de la ecuación, nos queda simplemente menos la masa por el vector de influencia por la aceleración, y esto es la fuerza equivalente que va a estar siendo aplicada a nuestro sistema de varios grados de libertad. Entonces tenemos la misma ecuación de movimiento que conocíamos, masa por aceleración, más amortiguamiento por velocidad, más rigidez por desplazamiento, igual al vector de fuerza aplicado sobre la estructura. ¿Ya? Y lo que íbamos a hacer era asumir la misma solución que habíamos asumido constantemente, que es que nuestro desplazamiento relativo es igual a la combinación de las formas modales multiplicado por un factor de amplificación en el tiempo para cada uno de estas formas modales, ¿ya? Entonces esto nos dice cómo se está moviendo y esta función de tiempo nos dice cuánto es la amplitud de esta forma modal en cada instante de tiempo. Y según eso, nosotros tenemos, al combinar todas esas formas modales con sus respectivas amplificaciones, vamos a tener cuál es la respuesta en cada instante de tiempo de la estructura completa. Eso es algo importante. Siempre lo que yo voy a tener que encontrar es la respuesta de la estructura total. Por lo tanto, siempre tengo que volver a reconstruirla con la multiplicación de las formas modales por su respectiva función de amplificación en el tiempo, ¿ya? Y esta función de amplificación en el tiempo va a ser función para cada uno de los modos del periodo natural que tiene el modo correspondiente. Entonces, al hacer esto y asumiendo que nuestra matriz de amortiguamiento también puede ser diagonal con respecto, diagonalizar, o cumple las propiedades de ortogonalidad con respecto a las formas modales, podemos asumir que phi traspuesta
por C por phi nos va a dar una matriz diagonal. Y con esto podemos tener nuestro sistema de ecuaciones de varios grados de libertad transformado a n osciladores de un grado de libertad, en el que cada uno de estos osciladores, como ya hemos mencionado, representa la amplificación que va a tener cada modo en cada instante de tiempo. Entonces, cada una de estas funciones nos va a decir cómo está variando la amplitud de la forma modal en cada instante de tiempo, ¿ya? Y por lo tanto, vamos a tener que depende cuál es la señal forzante, es cuál es la respuesta que va a tener el sistema. Y una vez que yo ya tengo mis n osciladores de un grado de libertad, puedo resolver esto, como ya habíamos visto en la primera mitad del semestre, en la cual veíamos nuestro sistema por cargas periódicas, por cargas armónicas, por cargas arbitrarias, por cargas de pulso, por cargas de impulso, dependiendo de cómo sea esta función de fuerzas externas aplicadas sobre mi sistema. Dependiendo de cada uno de estos, es cómo yo voy a tener la respuesta de mi sistema. ¿Alguna duda hasta acá o todo claro? Perfecto, muchas gracias. Entonces tenemos nuestras ecuaciones conformadas por la masa equivalente, nuestro factor de amortiguamiento equivalente y nuestra rigidez equivalente, ¿ya? Y aquí tenemos la fuerza equivalente aplicada sobre el sistema. Y esta fuerza equivalente yo la puedo desglosar en lo que aparece acá, que es simplemente phi traspuesta por la masa por el vector de influencia, ¿ya? Y este vector de influencia que va a tener puros unos en este caso, ¿ya? Y que nos dice que la aceleración, tenemos la aceleración del suelo multiplicado por este factor que tenemos acá. Y obviamente puedo normalizar esta ecuación dividiendo por la masa y me va a quedar esto en función de los adimensionales que ya conocemos, que es aceleración más 2 veces la frecuencia natural del modo por la razón de amortiguamiento que tenga el modo por la velocidad más la frecuencia al cuadrado por el desplazamiento relativo o la amplitud que va a tener el modo, igual a menos este factor de participación modal, que es simplemente el LR, que es phi traspuesta por m por el vector de influencia, partido por la masa equivalente del modo por la aceleración del suelo, ¿ya? Entonces después vamos a ver que al permitir hacer esto, que puedo llevar todo a dimensionales, que es solo función de la frecuencia natural de la razón de amortiguamiento, y que la respuesta va a estar simplemente amplificada por este factor de participación modal, yo podría resolver mi sistema simplemente sin multiplicar por esto, solamente para la aceleración, y después, si quiero saber la respuesta para un sistema en particular, tendría que ver cuál es su factor de participación modal correspondiente para esa estructura y multiplicar mi respuesta por este valor, ¿ya? Va a quedar más claro cuando veamos el siguiente paso de lo que vamos a ver hoy día en clase. Entonces, ¿cómo resolvía esto? Puedo resolverlo de varias formas. Una es con la integral de Duhamel, si es que es posible representar UG en función analítica. Si no, tendría que hacer una respuesta numérica, como la que habíamos visto anteriormente, o usando integración paso a paso, que vimos hace un par de clases atrás. Y tengo que recordar que siempre yo tengo que volver a reconstruir la respuesta multiplicando la amplitud que tiene la forma modal en cada instante de tiempo, multiplicado por la forma modal, y la suma de todas esas en cada instante de tiempo me va a dar la respuesta total que tiene la estructura en desplazamiento. Y de nuevo, este es el desplazamiento relativo que tiene la estructura en cada uno de los pisos. Vamos a definir masa efectiva, que es un concepto especial que vamos a ver también hoy día. ¿Qué significa esto? Masa efectiva es igual a LR al cuadrado partido por MR. Esta es la masa equivalente,
simplemente LR es phi traspuesta por la masa por el vector de influencia, ¿ya? Que tiene el sistema. Con esto puedo calcular cuánto es la fuerza interna por modo, ¿verdad? Dada en el sistema. Puedo calcular cuánto es la fuerza total, que va a ser la combinación de las fuerzas por modo. Puedo también calcular cuánto es la fuerza inercial que está siendo aplicada sobre el sistema, que sabemos que es simplemente la masa por la aceleración total. ¿Y por qué es importante? Porque esto nos va a dar cuánto es el corte basal que tiene la estructura. Es decir, el esfuerzo que está en las fundaciones, tanto de corte como de momento volcante, con el cual tendríamos que diseñar nuestras fundaciones de esta estructura, si es que queremos resistir el nivel de demanda que está siendo sometida en la base debido a este movimiento del suelo. ¿Ya? Y vimos también finalmente cómo calcular el corte por piso y el corte total usando esta matriz diagonal superior en el caso de cómo, y esta matriz depende de cómo habremos ordenado nuestra matriz de masa. ¿Ya? Esto es súper importante. El orden que tiene esta matriz depende, ¿verdad?, de cómo nosotros hayamos ordenado nuestros grados de libertad de la estructura, ¿ya? Lo único que estamos haciendo acá, ejemplo en el primero, es sumar todas las fuerzas efectivas por piso. Esto es lo que está haciendo acá. Simplemente multiplica por un vector de 1, el vector FI, y lo que hace es sumar todas las fuerzas inerciales que estaban en todos los pisos hasta la base para poder encontrar el corte. Y después en los otros va restando el del piso de más abajo para calcular cuánto es el corte equivalente en sobre el primer piso, sobre el segundo piso, sobre el tercer piso y así sucesivamente. Y es porque ordenamos el primer grado de libertad es el del primer piso, el segundo es el del segundo piso y el del techo es el N. Y por eso el último tiene solo un valor 1 y el resto 0, porque lo único que quiero para calcular el corte equivalente a nivel de ese piso es solo la fuerza inercial producto de ese piso. En el piso anterior va a ser la de ese piso más la fuerza inercial en el piso abajo. ¿Ya? El corte es la acumulación de cada una de las fuerzas inerciales a nivel de cada piso. Con eso podemos definir el corte basal. También podemos definir el corte, el momento volcante, y también podemos decir el momento por cada uno de los pisos, ¿ya? El momento equivalente que se va produciendo. Y como habíamos visto en la clase anterior, ese momento es simplemente la fuerza inercial por su brazo de palanca. Fuerza inercial 1 del primer piso por la altura del primer piso, fuerza inercial en el segundo piso, va a tener en consideración la altura de los dos pisos, la del tercero, la altura de estos tres pisos, que nos va a dar el brazo de palanca por esa fuerza inercial que está produciéndose en ese nivel de la estructura. ¿Todo claro hasta acá? Simplemente un repaso. Y lo último que alcanzamos a ver fue este vector de influencia. ¿Y qué es este vector de influencia? Como habíamos dicho, es cómo yo puedo decir cuánto es la relación de la fuerza o de la aceleración que está siendo aplicada en la base con respecto a cada uno de los pisos donde estoy viendo la fuerza, la aceleración total del sistema. Entonces, para el caso más simple horizontal va a ser un vector de puros 1, ya que la aceleración va a ser igual en la base que en cada uno de los grados de libertad que tengo. Después estaba, ¿qué pasa si mi aceleración, como en el caso que estamos viendo acá, ya no es un movimiento horizontal, sino es un giro el que le estoy produciendo en la base a la estructura? Obviamente ese giro me produce un desplazamiento horizontal, pero como vemos, un giro positivo me produce un desplazamiento negativo y que va a ser igual, en pequeñas deformaciones, el brazo de palanca por el giro me da el desplazamiento, ya que sería z por el seno
me da cuánto vale este desplazamiento que se produce acá, y si son pequeñas deformaciones, el seno del ángulo va a ser igual a el valor, y por eso nos queda menos Z1 menos Z2, que es la altura de entre la base y la posición donde estoy analizando. Y después simplemente fuimos complicando hasta llegar al completo en el cual tengo mi estructura, ¿verdad? Tiene esos 4 grados de libertad y tengo estas 3 tipos de aceleraciones en la base. Un desplazamiento horizontal, un desplazamiento vertical o aceleración vertical, perdón, y un giro también producto en la base. El giro me va a producir un desplazamiento lateral en el grado de libertad 3, en el grado de libertad 1, y el giro también me va a producir un desplazamiento vertical, perdón, un desplazamiento horizontal en el grado de libertad 3 y en el grado de libertad 1, y un desplazamiento vertical solo en el grado de libertad 2, una contribución. Y por lo tanto, eso es lo que vemos acá, que el desplazamiento adicional que se produce en el horizontal, o la aceleración del vector de influencia, va a estar dado por la aceleración que se produce horizontalmente, más la contribución, que es menos h, que es el brazo, ¿verdad?, por la aceleración de giro. En el grado de libertad 2, que es vertical, va a ser el desplazamiento o la aceleración vertical que tiene la estructura en la base, más la contribución de lo que se produce debido al giro en la base, que es el brazo de palanca, que en este caso es L, por la aceleración de giro que se produce. Y finalmente, en el grado de libertad 3, vamos a tener la contribución del desplazamiento de la aceleración horizontal menos el brazo, debido a que un giro positivo produce un desplazamiento negativo, de menos h, que es el brazo, por la aceleración de giro que se produce. Y finalmente, en el grado de libertad 4, que está acá, no vamos a producir ninguna contribución debido al giro, porque eso no genera ningún desplazamiento adicional, sino vamos a tener solo la contribución de la aceleración vertical producto en la base. ¿Alguna duda o consulta acerca de los vectores de influencia? ¿Todo claro hasta ahora? Perfecto. Entonces vamos a pasar a lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Que tiene mucha relación con lo que vimos en la clase anterior. Obviamente, cuando nosotros queremos diseñar una estructura, podríamos hacer el diseño encontrando cuál es el registro al cual va a estar sometida la estructura, corriendo un modelo donde tenemos la estructura, donde tenemos el registro, vemos cuál es la respuesta de aceleración en cada instante de tiempo, cuánto se está desplazando cada uno de las componentes en cada instante de tiempo, con lo cual podríamos calcular cuánto es el momento, el axial, el corte en cada uno de los elementos de la estructura en cada instante de tiempo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que eso es muy tedioso y puede ser muy complejo si no tenemos claramente definido cuál es el registro al cual va a estar sometido la estructura, ¿ya? Lo que sí habíamos visto es que nosotros podíamos, y lo hicimos en unas tareas atrás, podíamos tomar un registro y calcular lo que se llamaba el espectro de respuesta, que nos daba cuál era la máxima aceleración que iba a tener la estructura en cada instante de tiempo, ¿verdad? También nos decía cuál es el desplazamiento máximo que iba a tener ese oscilador de un grado de libertad si yo lo sometía a un determinado registro, por lo cual yo podría tomar todos los registros posibles que tiene una base de datos de registros de eventos que hayan pasado, o usar algún tipo de inferencia de
cómo son los registros que se van a producir en una determinada zona, qué tipo de demanda va a tener, cuánto va a ser el máximo de la aceleración, y construir esto que nosotros llamábamos el espectro de respuesta, pero de una norma, que va a ser obviamente una envolvente de todos los registros posibles. Entonces yo podría generar a partir de cada uno de los registros, si yo tengo una base grande de registros sísmicos, ¿verdad? UG1, G2, todos los tipos de terremotos posibles que puede tener una estructura, y yo le calculo para cada uno de estos el espectro de aceleraciones para cada uno de los periodos, ¿ya? Como hicimos en la tarea, que ustedes lo hicieron para un solo registro, pero yo acá podría generar para cientos de registros. Y así sucesivamente para cada uno de los registros posibles a los cuales puede estar sometido una estructura. A partir de esto, uno normativamente, esto lo vamos a ver con más calma el próximo semestre, uno podría decir, mi estructura o mi espectro de respuesta va a tener una forma representada por esa línea roja, que puede ser una envolvente, puede ser la media de todos los registros posibles. Por lo tanto, ahora en vez de yo tener un registro dado, yo lo que puedo tener es un espectro de respuesta, ¿verdad? Que me dice cuál es el máximo al cual fue sometido la estructura. Y obviamente en diseño a nosotros, ¿qué nos interesa? A nosotros en diseño, como aparece en los apuntes, busca representar la máxima respuesta del sistema como la combinación máxima de la respuesta de cada modo usando los espectros de respuesta para osciladores de un grado de libertad. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podríamos encontrar no la respuesta en cada instante de tiempo, sino la respuesta del sistema para el máximo posible. Es decir, para todos los modos encuentro cuál es la máxima respuesta para cada uno de esos modos y después combino de alguna forma que vamos a ver y puedo encontrar cuál es el máximo desplazamiento entre pisos que se produce, cuál es la máxima aceleración, cuál es el máximo esfuerzo que hay en cada uno de esos elementos, y esos son los valores que yo voy a usar para mi diseño. Hay ciertas cosas que vamos a ir viendo durante la clase que obviamente estamos suponiendo ciertas cosas, ¿ya? Y sobre todo en la combinación, ¿ya? Porque nadie, como nosotros sabíamos, que para cada uno de estos registros, y como ustedes vieron, cuando uno hace el espectro de respuesta, no ocurre el máximo para todos los modos posibles, para todas las frecuencias posibles o periodos de la estructura posible que ustedes van moviendo para calcular el espectro de respuesta. No siempre el máximo ocurre en el mismo instante de tiempo para todos los periodos, ¿verdad? Porque podría ser que el máximo para un periodo de una estructura de 0,1 ocurría a los 5 segundos del registro de aceleraciones. Para un periodo de 2 segundos puede que haya ocurrido el máximo de aceleraciones o de desplazamiento a los 10 segundos, ¿verdad? Por lo tanto, el principal problema que hay al usar modal espectral son dos. Uno es los modos, ¿verdad? Como yo voy a calcular cuánto es el máximo para cada uno de estos modos, no significa que todos los máximos van a ocurrir al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a combinar esto si todos los modos no ocurren el máximo al mismo tiempo? ¿Ya? Y vamos a ver eso al final, cómo se hace. Y lo otro es, ¿qué otra cosa se pierde al usar el espectro de respuesta? En cuanto a los registros. ¿Se acuerdan? También lo habíamos conversado esto cuando hablábamos de los espectros de respuesta. ¿Se acuerdan? Que el espectro de respuesta es simplemente la máxima respuesta que tiene un oscilador de un grado de libertad al ser sometido a un cierto registro durante todo el tiempo de exposición a ese registro, ¿ya? Es el máximo valor en absoluto, obviamente, de aceleración o de desplazamiento o de velocidad que tiene el oscilador de un grado de libertad para un cierto nivel de amortiguamiento y un cierto periodo dado durante todo el registro.
Entonces, ¿qué es lo que se pierde también? Una cosa es, todos los máximos no ocurren al mismo tiempo. ¿Y qué otra cosa perdemos? Se pierde el resto de información. ¿Pero qué información hay valiosa ahí? ¿Se acuerdan? Tiene que ver con cómo es la respuesta de la estructura en el sentido de los ciclos a la nivel de demanda a los cuales va a estar sometido. Nosotros solo sabemos el máximo, pero no sabemos si este máximo ocurrió 5 veces, o ocurrió una vez, o ocurrió 10 veces durante el registro, ¿ya? El contenido de frecuencia, ¿ya? Más o menos el contenido de frecuencia lo tenemos porque uno al ver el espectro de respuesta, uno puede ver qué contenidos de frecuencia mayores tenía el registro, ¿ya? Pero no sabemos cuántas veces la estructura llegó a ese nivel máximo, ¿ya? O cuántos ciclos hizo, ¿ya? Cómo era la forma. Y después vamos a ver que hay otro punto adicional que perdemos, que son los signos, ¿ya? Que tienen esos momentos. Y vamos a hablar de eso en un rato más. Entonces, primero veamos cómo analizamos si nos llevamos a lo que habíamos visto antes, que lo que yo tenía, ¿se acuerdan? Habíamos llegado hasta acá, teníamos nuestra ecuación de movimiento multiplicada por este factor de participación menos UG. Lo que nosotros hacíamos en la tarea del espectro de respuesta, que era, tomamos esta ecuación menos una masa, que le poníamos que acá se iba la masa, y nos quedaba menos UG simplemente, y encontrábamos cuál era la respuesta de nuestro oscilador, ¿verdad? El espectro de respuesta, nuestro oscilador, sin considerar este LR partido por MR, que es el factor de participación modal. Entonces el espectro de respuesta se calcula genéricamente sin considerar este factor de amplificación, este factor de participación modal. Entonces, como vemos acá, yo podría extraer este valor, que es mi factor de participación modal, este LR, que mostramos acá. Esto es simplemente LR partido por MR, que habíamos visto antes. ¿Y esto qué es? Nosotros sabemos que es phi de R traspuesta por la matriz de masa, por el vector de influencia, ¿verdad? Y abajo, phi traspuesta de R por la matriz de masa, por phi de R. ¿Está? La masa equivalente y el LR que sabíamos que es phi traspuesta por la masa por el vector de influencia. Entonces yo podría calcular la respuesta máxima a través del espectro de respuesta. Tenemos que estos son los espectros de respuesta. Y podríamos calcular el espectro de respuesta y después multiplicarlo por el factor de participación modal. Sabemos que hay una relación entre el espectro de aceleraciones, el pseudoespectro de aceleraciones totales, con el pseudoespectro o el espectro de desplazamiento, ¿ya? Y la relación era simplemente o se multiplicaba por omega r al cuadrado, se dividía por omega r al cuadrado, dependiendo si voy desde el SA, el espectro de aceleraciones, al espectro de desplazamiento, lo divido, o si voy del espectro de desplazamiento al de aceleraciones, tengo que multiplicar el de desplazamiento por omega r al cuadrado, ¿ya? Entonces con esto podemos encontrar cuánto es el máximo desplazamiento para el modo R debido a su periodo, ¿verdad? Y a su factor de participación modal. Entonces, para un registro dado, en el cual yo tengo el espectro de respuesta, si yo veo cuánto es el máximo desplazamiento que tiene el oscilador con ese periodo y ese nivel de amortiguamiento, aquí lo que me falta es que esta también está en consideración de cuánto es el amortiguamiento que tiene mi sistema. Aquí falta adicionalmente
yo puedo calcular cuánto es el máximo desplazamiento que va a tener mi oscilador de un grado de libertad, en este caso, la amplitud, cuál es la máxima amplitud en todo el tiempo de duración del registro. Y obviamente lo mismo puedo hacer con las aceleraciones. Si voy del espectro de desplazamiento al de aceleraciones, tengo que multiplicar por omega r al cuadrado y multiplico por QR y tengo, en este valor, tengo cuánto es la aceleración máxima absoluta. Tengo que tener cuidado, esto es la aceleración máxima absoluta que tiene este oscilador de un grado de libertad. ¿Ya? Entonces tengo el SA, es el pseudoespectro de aceleraciones o espectro de aceleraciones totales, siempre tengo que tener en consideración eso, y por lo tanto yo podría calcular las aceleraciones máximas totales por modo de la estructura simplemente como mi forma modal φr por el factor de participación modal que me dice cómo es la amplitud dependiendo de la forma modal, la aceleración máxima de un oscilador de un grado de libertad para periodo TR con razón de amortiguamiento dada, también beta R para el registro que estemos analizando, y esta es la contribución del modo R en la aceleración de la estructura. Y lo mismo puedo hacer el desplazamiento o la contribución del desplazamiento del modo R en el desplazamiento total de la estructura, ¿ya? Que va a ser φr simplemente por el factor de participación modal R por SD de TR, que sería cuánto es el desplazamiento máximo del oscilador de un grado de libertad en el periodo TR con razón de amortiguamiento beta R. Si nos detenemos un segundo, acá podemos ver que la fuerza inercial, ¿verdad?, del modo R, el máximo, aquí siempre vamos a estar hablando del máximo, en los casos vamos a poder decir que la fuerza inercial del modo R máxima va a ser igual a la matriz de masa, ¿verdad?, de nuestra estructura, perdón, por el UR 2 puntos máximo. ¿Y cuánto valía este UR? Lo tenemos allá arriba, el máximo absoluto total. Recuerden, esto es total, porque estamos viendo la fuerza inercial. Era simplemente phi de R por el factor de participación por SA de TR y también de beta R. Si yo quisiera calcular cuánto es el corte que está contribuyendo esta forma modal, yo, ¿verdad?, tendría que sumar todas estas fuerzas inerciales por cada uno de los pisos, ¿verdad?, que podría hacerlo simplemente multiplicando por el vector de influencia. Entonces acá, si yo quisiera calcular el corte debido al modo R máximo, es simplemente el vector de influencia traspuesto por la matriz de masa, para hacerlo más, podría decir, este es un vector, acuérdense, FIR máximo. ¿Ya? Entonces, si yo quiero reemplazar esto, acá simplemente podría expandir esto y me queda vector de influencia traspuesto por matriz de masa por el vector phi de R multiplicado por el factor de participación modal R por SA por TR y por beta R. ¿Y por qué hago esto? Este valor que está acá es un escalar, ¿verdad?
phi traspuesta por m por phi. Yo podría hacer simplemente la traspuesta de esa. Y la traspuesta de esto es igual a ¿qué? Ese valor que está acá es simplemente, entonces, BR máximo es igual simplemente a LR traspuesta, es un escalar, por lo tanto da lo mismo, por phi, por el vector de influencia del R, pero el vector de influencia ¿a qué es igual? Ya lo habíamos visto acá, ¿verdad? Es LR partido por MR por SA. TR por beta. Y aquí llegamos a que esto es simplemente LR al cuadrado partido por MR por el vector de aceleraciones de TR de beta. ¿Se acuerdan que habíamos definido acá nuestra masa efectiva como LR al cuadrado partido por MR? LR al cuadrado partido por MR. Entonces, lo que estamos viendo, simplemente acá, es de dónde aparece esta masa efectiva. Esto nos quiere decir que cuánto es del corte total, ¿verdad? Que va a ser, o esta masa efectiva lo que nos dice es cuánta de la masa total de la estructura está siendo activada por el modo R, ¿ya? Entonces vamos a tener que un porcentaje de la masa total de la estructura está activada por el modo R1, el modo 1, perdón, por el modo 2, por el modo 3, modo 4. Y obviamente vamos a tener modos que muevan mayor masa traslacional, y esos son los modos que van a influir más en la respuesta de la estructura, y vamos a tener otros modos que van a influir mucho menos en la respuesta de la estructura. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde viene la masa efectiva? Viene de acá, de lo que acabamos de hacer. ¿Queda claro? ¿Alguna duda o consulta sobre esto? Perfecto. Entonces el corte por piso, ya lo vimos, podemos obtenerlo a partir de este vector, de esta matriz S, que nos indica simplemente una sumatoria. En el caso, el vector de influencia es el mismo al traspuesto que está ahí abajo, y por eso pudimos hacer esto. Podemos también calcular el momento volcante por modo, ¿verdad? Y vamos a tener la respuesta para cada uno de esos modos. De vibrar vamos a tener la máxima respuesta de momento volcante, la máxima respuesta de desplazamiento en cada instante de tiempo para toda la forma modal. Vamos a tener también el corte basal máximo para cada uno de los modos. ¿Cuál es el principal problema ahora? ¿Verdad? Es, como habíamos dicho, no todos los modos van a tener su máximo al mismo tiempo. Por lo tanto, y también los modos van a tener distintas formas modales. Teníamos que, cuando tenemos varios grados de libertad y solo desplazamientos horizontales, el primer modo que va a tener ningún cruce por cero. El segundo modo va a tener un cruce por cero, es decir, unos grados de libertad están yendo hacia un lado y otros grados de libertad están yendo hacia el otro. En tercer modo, ¿verdad?, de vibrar, va a tener 2 cruces por cero. El cuarto modo va a tener 3 cruces por cero y así sucesivamente. Entonces, esto me produce que un desplazamiento va hacia un lado, otro desplazamiento va hacia el otro lado, y por los modos va a pasar lo mismo. Por lo tanto, ¿cómo los sumo? Si tengo unos modos yendo hacia un lado y otros modos yendo hacia el otro. Y además yo no sé que el máximo ocurre al mismo tiempo, ¿ya? Por lo tanto, y además el espectro de aceleraciones calcula el absoluto. No tengo si la aceleración era negativa o positiva, que me produce una vuelta de mi forma modal adicionalmente, ¿ya? Porque perdí los signos de la estructura. Por lo tanto, el principal problema es cómo yo los combino, ¿verdad? Cómo combino estas respuestas máximas que no ocurren al mismo tiempo para tener la respuesta máxima absoluta de la estructura.
Y uno puede hacerlo más simple. ¿Qué sería lo más simple? ¿Alguien me puede decir si les dicen todos los modos ocurren a distintas, cómo hago la suma? Que yo sé que siempre va a ser sobreestimación de cuál es el máximo desplazamiento que tiene la estructura. Sumar todos los máximos en valor absoluto, simplemente. Entonces, muchas gracias. Como dice su compañero, yo podría sumar todos. Primero puedo hacer una suma simple con todos los signos que tenga involucrados, sin importarme. Puedo hacer el valor absoluto. Esto quiere decir que siempre voy a estar por sobre la respuesta total de la estructura, o puedo hacer la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de esos, ¿ya? Esta es las siglas en inglés, simplemente. Puedo hacer esa suma, que siempre da un valor muy cercano a lo que uno obtiene si uno hiciera el tiempo-historia y sumara los modos en cada instante de tiempo y después haga el valor absoluto, ¿ya? Lo otro importante, yo siempre tengo que hacer toda operación de suma y resta que yo quiero para un modo, la hago primero por cada uno de los modos y la última suma de modos es la que se hace con estas representaciones, o valor absoluto, o corte basal, o desplazamiento en un dado piso, ¿ya? Yo no hago primero, ejemplo, si yo quiero calcular cuánto es el drift, o que sería el desplazamiento relativo entre un piso y otro, yo tendría que calcular, ¿verdad? Para cada modo, cuál es el delta de desplazamiento que ocurre entre un piso para un modo 1, modo 2, modo 3, modo 4, y una vez que ya tengo ese delta de desplazamiento, ahí hago la combinación modal, ¿ya? Siempre yo hago cualquier operación que yo quiera hacer en mi estructura, primero la hago por cada modo, y una vez que tengo esa operación hecha por cada modo, ahí hago la combinación modal. Y así lo requieren la mayoría de las normas. Yo no hago primero la combinación modal y después resto para encontrar cuál es el delta de desplazamiento que hay entre dos pisos, ¿ya? Porque obviamente ahí ya perdí los signos y ya hice la operación mucho antes de lo que debería, la hice después de lo que lo debería haber hecho. Y por último está lo que se llama la combinación cuadrática completa, CQC, también sus siglas en inglés, y es que se conoce así simplemente porque es la que aparece en las normativas, por eso coloco la sigla en el típico orden que aparece en las normas. ¿Ya? Y este lo que usa es tratar en una representación similar a la de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, que es simplemente una norma. Usa una combinación completa, que la vamos a explicar con mayor detalle en el próximo curso de diseño sísmico, donde es más interesante. Por ahora, los que nosotros ocupamos más simples son estas tres que salen acá, que es la suma directa. Sumo directamente el resultado, que obviamente puede que esté subestimando en algunos casos y en algunos casos voy a estar sobreestimando. Después tengo la suma absoluto, que en este caso típicamente en cuanto a desplazamiento voy a estar sobreestimando el desplazamiento que ocurre dentro de la estructura, porque estoy haciendo que es el peor caso, que todos estén combinados al mismo tiempo, ¿verdad? Y todos con el mismo signo. Y después está la raíz cuadrada, que también nos da un valor. Y vamos a ver en un ejemplo ahora que estas diferencias no son muy grandes una con respecto a otra. Entonces, ¿alguna duda? ¿O consulta? Perfecto. Lo único, y que este párrafo que aparece acá, lo vamos a ver con más detalle en el próximo semestre, ¿verdad? Que dice, obviamente, en nuestro caso, en dinámica de estructura, siempre vamos a sumar todos los modos porque estamos hablando de estructuras pequeñas, que tienen 5 grados de libertad, 4 grados de libertad, por lo tanto son 5 modos, y sumar esos 5 modos no genera gran problema.
pero cuando uno está haciendo una estructura real, uno puede tener millones de modos, porque tiene millones de grados de libertad la estructura. Un edificio completo, modelado completo, puede tener 2 millones de grados de libertad la estructura, y por lo tanto eso significa que voy a tener 2 millones de modos, y no voy a estar sumando 2 millones de modos porque no voy a tener el poder computacional para poder hacer esa combinación. Y no va a variar mucho si yo ocupo menos modos o más modos, porque como habíamos visto, hay ciertos modos que acarrean más masa translacional, y esos modos son los que más influyen en la respuesta de la estructura. Entonces, por lo tanto, las normativas dicen, si yo en los modos que considero tengo al menos el 90% de la masa total del edificio, yo me quedo tranquilo con que la respuesta es satisfactoria, ¿ya? Eso es en diseño sísmico. Y simplemente lo que dice es que yo estoy considerando la mayoría de los modos que me van a influir en la respuesta de la estructura, ¿ya? Y los modos que estoy despreciando, que no voy a considerar, ¿verdad? Son modos que no contribuyen mucho al corte de la estructura, al desplazamiento total que tiene la estructura. ¿Por qué? Porque son muy complejos de mover la estructura, generan desplazamientos muy pequeños que no van a generar gran influencia en los esfuerzos internos que puede tener la estructura. ¿Queda esto claro? Y estos típicamente son modos que tienen periodos muy, muy pequeños de aceleración. Periodos de movimiento muy, muy pequeños. Entonces, para poder aclarar esto de mejor forma, veamos un ejemplo. Entonces tenemos una estructura, ¿verdad?, de 4 pisos. Entonces tenemos nuestra estructura, voy a hacerla la más simple posible. 4 masas. Y tenemos solo aceleración en la base, ¿verdad?, que está representada por un espectro de aceleraciones en TR para un nivel de amortiguamiento dado. Y ese espectro de aceleraciones está dado acá. ¿Ya? Tengo este registro que yo le calculé el espectro de aceleraciones totales y lo presento acá en el periodo de 0 a 3 segundos y que tiene aceleraciones bastante altas en algunos puntos. ¿Ya? Un registro bastante importante. Entonces tengo esta estructura, tiene ciertas rigideces, K1, y después tiene K pisotipo. ¿Ya? Y todos los otros, igual que las masas. Tiene masa 1, masa, pisotipo, de ahí para arriba. Y esto solo se puede desplazar horizontalmente. En la cual tenemos U1, U2, U3, U4. ¿Ya? Cada uno de mis grados de libertad. Entonces tenemos las masas, masa del primer piso, masa del pisotipo, masa del pisotipo y masa del pisotipo. ¿Ya? Masa del primer piso, segundo, tercero y cuarto. Y por lo tanto puedo hacer lo mismo con la rigidez. La rigidez del primer piso, obviamente voy a tener la contribución de la rigidez del piso de tipo de arriba. Cuando hago el desplazamiento de este, tengo la rigidez de este piso más la rigidez del primer piso. Y en las cruzadas vamos a tener la rigidez del piso tipo. ¿Ya? Esto es simplemente, uno lo hace combinando las matrices de rigidez, como habíamos visto, para sistemas que están concatenados verticalmente. Y habíamos explicado esto hace un par de clases atrás. Tengo mi vector de influencia, que tiene puros 1, es decir, las aceleraciones van a ser igual en cada uno de los pisos. La aceleración de la base. Por lo tanto, ahora tengo todo. Tengo mi matriz de rigidez, tengo mi matriz de masa para cada uno de los pisos diagonales. Por lo tanto, ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular los modos de vibrar,
tengo que calcular los valores propios o las frecuencias naturales de cada una de estas formas de vibrar de la estructura, ¿verdad? Y acuérdense que lo que yo calculo en los valores propios es la frecuencia natural al cuadrado. Por lo tanto, tengo que encontrar a partir de eso cuánto es el periodo de la estructura. Una vez que tengo el periodo, puedo encontrar cuáles son las aceleraciones, ¿verdad? Debido al espectro de aceleración. Entonces vamos viendo cada uno de estos pasos. ¿Alguna duda? ¿O todo claro hasta ahora? Perfecto. Entonces tenemos nuestras masas. Puedo calcular las frecuencias naturales, que es simplemente las frecuencias naturales de la masa, la inversa de la matriz de masa por la matriz de rigidez. ¿Recuerdan que podíamos calcular esto? Calculo mis valores propios, calculo la raíz cuadrada de eso para llevarlo a frecuencia natural. Y tengo 66, 54, 35 y 12. Y si quiero calcular el periodo, yo sé que el periodo es 2pi partido por la frecuencia natural, por lo tanto tengo 0.095, 115, 175.5 segundos. Aquí tienen que tener cuidado que las rigideces están en toneladas fuerza, las masas están en toneladas. Hay que hacer la relación, cuánto vale toneladas fuerza, llevarla a Newton si uno quiere, o llevar toneladas a kilogramos masa, o como quieran hacer la relación. Pero acuérdense que aquí hay un cambio. Una tonelada fuerza, ¿verdad? Tiene su relación con toneladas masa y gravedad. Entonces tienen que tener cuidado que ahí hay una conversión de signos. Esto está hecho internamente. Al usar esto ya está considerado ese cambio interno entre masa y peso que hay que tener consideración. ¿Ya? Puedo calcular cuáles son sus formas modales, viendo la metodología en la que definíamos el primero igual a 1, y que encuentro este periodo, que es el más grande, va a ser el del primer modo de la estructura. Y sabemos que el primer modo no tiene cruces por cero. Entonces, si se fijan acá, todos se están deformando. El techo es el que más se deforma con respecto al desplazamiento. Tenemos que el segundo modo debería tener un cruce por cero. Tenemos el cruce entre el tercero y el cuarto piso. El tercer modo debería tener 2 cruces por cero. Si se fijan, tenemos el primer cruce entre el primer piso y el segundo. Y el segundo cruce lo tenemos entre el tercero y el cuarto piso. Y después tenemos el cuarto modo, debería tener 3 cruces por cero. Y tenemos un cruce en cada uno de los pisos, entre el primero y el segundo y el tercero, y el tercero y el cuarto. ¿Ya? Entonces, se cumple. Por ahora, nuestra respuesta dan algo consistente. Tenemos nuestro espectro de aceleraciones. Por lo tanto, ¿qué podríamos hacer? Podríamos decir, si tengo 0,5 segundos, podría buscar cuál es el nivel de aceleraciones para 0,5 segundos. Entonces, para 5 segundos y algo, voy a estar cerca de esta posición. ¿Y qué es lo que hacemos? Que voy a mostrar acá. Tenía 0,62 segundos, 0,62 G. Entonces estamos por acá, que tengo 0,62 de aceleraciones para... Estoy justo pasado de la respuesta para el periodo del primer modo. Que en este caso es el cuarto modo que tiene la estructura, ¿ya? Para el periodo natural que habíamos visto ahí, y yo puedo calcular para ese cuánto es mi nivel de aceleraciones que tiene la estructura. Entonces calculo, ¿verdad? Puedo calcular primero cuántos son las masas equivalentes, phi traspuesta por matriz de masa. Voy a agrandar esto de nuevo para que se vea mejor. Matriz de masa por phi, tengo cada una de esas, o vista en la matriz diagonal. Si quiero ver, puedo calcular cuánto vale Ln, que es obviamente phi traspuesta por matriz de masa totales, por el vector de influencia, que es el vector de 1, ¿verdad? Puedo calcular cuánto es el factor de participación modal, Ln partido por Mn,
.071, .213, .329 y .386. Y podía calcular también cuánto es la masa equivalente, la masa efectiva, ¿verdad? Y la masa efectiva era simplemente el factor de participación modal al cuadrado, el LN al cuadrado partido por la masa equivalente. Y si se fijan, ¿cuánto de la masa total? Son 192 toneladas. Acuérdense que la masa total de la estructura son, si yo multiplico 4 por 48, voy a tener 192. Por lo tanto, la masa efectiva, cada una de estas masas, si yo la sumo completa, me da la masa total de la estructura, que es lo que yo espero. Por lo tanto, yo puedo llevar esto a porcentaje de la masa total de la estructura. Y si se fijan, esto está en porcentaje, el 87% de la masa es transportada o es desplazada por el modo 1. Es decir, el modo 1 es el que más está influenciando la respuesta del sistema. Es decir, si yo tomo 87, el primero y segundo con mayores masas traslacionales, 87 y 89, voy a tener 96% de la masa total de la estructura. Es decir, si yo considerara estos dos modos solamente para encontrar la respuesta total, tendría más o menos la respuesta absoluta, es decir, estaría despreciando poca participación de los otros modos en la respuesta. Obviamente aquí vamos a hacer la suma completa porque estamos viendo la respuesta completa de la estructura, pero en la normativa esto es lo que uno hace, uno define cuántos de los modos son los que te acarrean más del 90% y con eso uno calcula la respuesta total de la estructura. Entonces puedo calcular las aceleraciones para cada uno de los periodos dados y a partir de eso simplemente me dedico a calcular cuántos son los desplazamientos por modo. Sabemos que los desplazamientos por modo es phi por el factor de participación modal por el espectro de desplazamiento. Acuérdense que el espectro de desplazamiento y el de aceleraciones tienen relación. Simplemente el de desplazamiento es el pseudo de aceleraciones partido por la frecuencia natural al cuadrado, ¿verdad? Y encuentro el desplazamiento para el modo 1, para el modo 2, modo 3, modo 4. Y veo que este es el que más está influenciando el desplazamiento. Estos son bastante pequeños comparados con el desplazamiento que se produce debido al primer modo traslacional de la estructura, o el modo que mayor masa traslacional lleva. Acuérdense, el que lleva casi 87% de la masa sísmica de la estructura. Si uno quisiera ver cuánto es el corte, uno simplemente multiplica la masa efectiva por la aceleración 0,62 G y uno tendría más o menos cuántas son las toneladas por corte que está pasando por la estructura. Puedo calcular las aceleraciones absolutas y de nuevo veo que este es uno de los que más está influenciando. Este también contribuye un poco, pero el que más influencia tiene en las aceleraciones y en los desplazamientos es este modo que mayor masa traslacional tiene. Y después, al ir calculando cuántas son las fuerzas internas, cuántas son las fuerzas inerciales en cada uno de estos pisos, ahora yo puedo hacer la suma, ¿verdad?, por cada uno de los modos de vibrar. Entonces puedo encontrar cuánto es el corte por modo, el corte por piso y por modo, y veo que en la base este está acarreando 104, que es el 192 toneladas que se llevaba este piso. Si yo hiciera 168, perdón, multiplicado por 0.62, voy a ver que me da 104.436 toneladas de corte basal que está pasando por la estructura. Entonces, del corte total de la estructura, se fijan, este contribuye con 1,5 toneladas, este está contribuyendo con 0,38, 0,37, y este está contribuyendo con 9 toneladas, en cambio este está contribuyendo con 104 toneladas. Es decir, del corte total basal, en realidad el que más influencia tiene es este, y con estos dos ya podría despreciar estos otros 2 grados de modo de vibrar sin problemas para poder calcular cuánto es el corte total de la estructura. Entonces, una vez que yo ya tengo para cada uno de los modos que tengo que hacer, calculo la combinación usando suma
o usando valor absoluto, o usando SRSS, que es el espectro, o también les coloco en el ejemplo calculando con CQC, ¿ya? Y si se fijan, si vemos los desplazamientos o los cortes que uno quiera ver, el corte basal de la estructura, con suma son 115, ¿verdad? Que tenemos en valor absoluto es algo muy parecido. En raíz cuadrada tenemos un valor también muy parecido a los 115 de corte, y cuando vemos CQC vamos a algo parecido a lo que tiene SR, el de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ¿ya? SRSS, ¿ya? Entonces, este es el ejemplo. En la próxima clase vamos a volver a conversar sobre este ejemplo, ya con más calma. Lo otro que les quería presentar era la tarea número 7, que es la que vamos a tener que ver ahora. Está para el lunes 20, y lo que tienen es una estructura. Les presento el espectro de aceleraciones, algo mucho más simple, ya normalizado, para que sea fácil de encontrar los valores y que todos tengan más o menos el mismo valor de aceleraciones, ¿verdad? Y tenemos esta estructura que está formada por dos torres amarradas a nivel de lo que uno llamaría el primer subterráneo o el primer piso, por este elemento que tiene rigidez 2K. Entonces acá tenemos el valor de K, el valor de la masa y el alto, L, y todo está normalizado en función de estas componentes. 0,4K de la rigidez vale para este, 1,3, 1,5, 0,8K, 0,5K, y las masas de cada uno de estos. Y están enumerados directamente ya los modos de vibrar. Los grados de libertad de la estructura. Grado de libertad 1, grado de libertad 2, grado de libertad 3, grado de libertad 4, grado de libertad 5. Lo que hay que tener cuidado con esta tarea es que estas matrices que yo mostraba, S, H, para calcular el momento volcante y el corte, ya no es directo, ¿ya? Ya no es esta matriz diagonal completamente, porque van a tener que ver cómo hacer la suma de cada uno de estos. Y después se va guiando, calcule los periodos y modos de vibrar, los factores de participación, masa efectiva, calcule LSA y SD para cada periodo de la estructura, aceleraciones máximas por modo y piso, y cuando hablo por piso, ahí es que uno hace el SRSS, desplazamientos máximos por modo y piso, y después el corte basal y el corte por piso usando SRSS, y el momento volcante por piso y basal usando SRSS. Se les pide, para ayudarlo, véanlo en un diagrama, es decir, como en el diagrama de acá, cuánto es el corte que va pasando por cada uno de estos elementos, para que quede más claro cómo debería ser la suma. Y finalmente, el esfuerzo máximo en el resorte horizontal, 2K, usando SRSS. ¿Ya? ¿Cuánto es la fuerza máxima de este elemento de acople de estas dos torres? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Sí, solo grados horizontales tienen que considerar. En este caso, nuestra estructura solo tiene desplazamientos horizontales. Cada uno de estos, los nodos 1, 2, 3, 4 y 5, solo tienen desplazamiento horizontal en la estructura, para simplificar. Por lo tanto, vamos a tener 5 grados de libertad, vamos a tener 5 modos. ¿Alguna otra duda, consulta?
Perfecto. Lo otro que quería conversar con ustedes, darle un par de minutitos, es, ya estamos en las últimas semanas del semestre, por lo tanto, van a empezar, como yo había conversado, este semestre no hubo controles, por lo tanto, el promedio de todas las tareas va a ser la nota de controles totales del semestre, ¿ya? Y dentro de esta promedio de todas las tareas, los alumnos que tengan promedio mayor a 5 van a quedar eximidos del examen. Ese va a ser el requerimiento que vamos a colocar en este curso. Entonces, del promedio de todas las tareas que se están mandando ya en el semestre, ese promedio, si tienen mayor a 5, quedan eximidos del examen. ¿Alguna duda con respecto a esto o consulta? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces les doy las gracias a todos los que asistieron a la clase. Cualquier duda o consulta que tengan con la tarea, me escriben un mail o lo postean en el foro, mucho más fácil para poder contestar cualquier duda o consulta. Profe, una consulta. Cuéntame, José. ¿El ejercicio 7 es el último o quedaría un octavo ejercicio en el Hay semestre? un octavo ejercicio. Vamos a ver dependiendo de cómo van y cómo alcanzamos a terminar, porque lo último que nos queda por evaluar es sistemas continuos, ¿ya? Ya, Lo gracias. que quiero ver es cómo van en las notas y ver qué hacemos con ese octavo ejercicio, ¿ya? Pero todos los Ya, ejercicios se gracias. van a contabilizar a menos que digamos algo, dependiendo de cómo van en los ejercicios hasta el minuto, ¿ya? Pero la idea es poder evaluar, como para poder eximir a la gente, es poder evaluar todo el contenido que tiene el curso, ¿ya? Y por eso prefiero reducir desde 5.5 a 5 el promedio para exhibición, pero tratar de evaluar todo el contenido de la estructura del curso, cosa de la gente se pueda eximir del examen sin problema, ya habiendo evaluado toda la materia del curso. La tarea 7, lo que tienen que hacer se hace manualmente si quieren calcular a partir de las matrices, los valores propios y vectores usando un programa, no hay ningún problema, ¿ya? Y las combinaciones y todo. Lo importante es que después transcribas esto a un pequeño documento escrito a mano donde estén los resultados, pues adosarle parte del programa. Estoy respondiendo una de las consultas que hay por el chat, de que si se puede hacer en algún programa, si lo hacen en MatCat o en cualquier programa que tengan, no hay ningún problema. Lo que tiene que tener claro es cómo es el procedimiento completo y si en algunas partes tienen que agregar a mano algo escrito, por favor, para que se entienda claramente el desarrollo de la tarea. Pero no hay ningún problema en que las matrices y la inversión y las sumas y todo se haga en algún programa. No hay ningún problema. La parte del examen se está viendo en una consulta de cómo se va a hacer el examen, si va a ser sincrónico o asincrónico. Eso se está viendo con el departamento para ver cuáles son las opciones que tenemos, de forma tal que los alumnos que tengan que presentar el examen, lo puedan hacer sin problema. Y por eso hay dos instancias de examen para las personas que van a rendir el examen que están en el curso, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir viendo y se verá con las personas
que van quedando para dar el examen. ¿Ya? ¿Alguna otra duda o consulta? Si no, de nuevo a todos, muchas gracias por asistir y nos vemos la próxima semana, el día lunes. Que estén bien, cuídense.